y hay que asegurar que la estructura sea estable, para evitar que se deforme excesivamente frente al viento, que vuele la cubierta por el hecho de no estar bien arriostrada, que los esfuerzos se canalicen bien hasta llegar a la cimentación, ¿vale? Y eso muchas veces se olvida a la hora de plantear las estructuras y provocan patologías graves. Estabilidad horizontal, que es lo que os digo aquí, esquemas de arriostramiento en cubierta. Nos dice que la estabilidad de la estructura se debe considerar en coherencia con su tipología. Esto es evidente porque normalmente se diferencian tres tipos de estructuras. Una de nudos rígidos, que sería esta de aquí, donde las uniones entre vigas y pilares tienen rigidez para poder absorber momentos flectores debido a una carga de viento o de sismo, cualquier esfuerzo horizontal. Una de elementos articulados, estructuras isostáticas con nudos articulados, donde aquí el mecanismo no lo puedo absorber por esta vía y entonces lo tengo que garantizar a través de paños rígidos, ¿vale? De paredes de hormigón, de triangulaciones, de cualquier otro método, o bien el esquema de vigas continuas, donde aquí lo que tenemos es articulados los pilares y las vigas pasan continuas. Tanto este esquema como este esquema es incapaz de absorber rigidez y momento flector en los nudos. Ni este ni este. Por lo tanto, la estabilización la tenemos que buscar por otros métodos, ¿vale? Claro, entonces yo puedo plantear una estructura sin paños, rígida, y conseguir que ésta sea estable, o si voy por estos dos, tengo que buscar otros mecanismos, ¿vale? Debo ser coherente con la tipología de estructura que tengo. Aquí lo que os digo es que en los dos últimos casos debo buscar la estabilidad por otra vía. ¿Qué más? Se debe asegurar que la estabilidad exista en el edificio. Los forjados normalmente presentan suficiente rigidez en sí mismos, pero hay que garantizar la rigidez del plano vertical. ¿Cómo lo garantizamos normalmente? Lo más habitual en estructuras de este tipo ¿qué es? ¿Yo qué intento hacer normalmente? Cuando yo tengo un pórtico de este tipo, lo que intento siempre, que puedo, es arriostrar los paños extremos. ¿Por qué? Porque con esto lo que consigo es que tanto si el viento sopla en esta dirección como si el viento sopla en esta dirección, comprobando estos elementos de aquí, evite tener que comprobar a compresión cualquiera del resto de las vigas que componen los pórticos. Y al final, si las compruebo a compresión, las aumento de tamaño, porque el pandeo las penaliza y hace incrementar su dimensión. Si yo consigo este mecanismo, este plano y este plano de aquí será capaz de funcionar cuando el viento sople en una dirección y en otra. Y además, ¿qué hago? Que en estas triangulaciones considero que solamente trabajan las que están traccionadas, precisamente para evitar tener que dimensionar elementos comprimidos. Cuando el viento sople en esta dirección, estas diagonales quedan traccionadas, ¿verdad? Y cuando el viento sople en esta dirección, las traccionadas serán las perpendiculares. Por lo tanto, cuando yo analizo el viento en esta dirección, únicamente considero estas, las dimensiono para que absorban el viento, estas y las correspondientes en la otra dirección, y cuando el viento sopla en la otra dirección, considero las otras. De manera que al final monto toda esta estructura, pero trabajará cada una cuando toque. Y así consigo reducir la sección de estas diagonales, ¿vale? Que al final son kilos de acero en la estructura. Entonces, mecanismos para, para arriostrar el plano vertical hay muchos. Normalmente tenemos oberturas que no nos dejan hacer las diagonales, las triangulaciones como las queremos hacer teóricamente. Podemos buscar mecanismos de este tipo. Evidentemente no van a ser igual de efectivos, porque esto trabaja mejor que esto, pero bueno, si yo modelo esto de aquí en la estructura, en mi modelo de cálculo, y al final consigo que la estabilidad esté garantizada, funciona igual, ¿vale? Otro mecanismo, pues imaginaos que todo este paño de aquí es ciego. Pues oye, monto aquí una gran diagonal en lugar de partirla y aquí lo subdivido. O sea, en función de las características de la fachada y del tipo de estructura que tenga, yo puedo buscar el mecanismo que al final consiga el mismo efecto, ¿no? Pero no solamente eso, sino que, bueno, aquí os explico exactamente lo que os acabo de decir, que busco que las diagonales traccionadas sean las que tal, para evitar que estas correas sean continuas, y al final, lo que sí que me he olvidado y es importante es con qué axil de cálculo yo debo comprobar el arriostramiento.
con 0,1 veces el axil máximo del elemento comprimido que arriostra. Es decir, Un 10%. si esta... Un 10%. Sí, un 10% del axil de compresión del elemento que están arriostrando. Es decir, si esta barra de aquí tiene un axil de 20 toneladas, o de 2 kilonewtons, o de, ¿vale? El que sea, el elemento de arriostramiento debe soportar un 0,1 o un 10% de este esfuerzo, ¿vale? Es lo que teóricamente nos dice la norma. Entonces, muy importante, cuando analizo los paños de arriostramiento globales en planta de la estructura, debo intentar conseguir que el centro de cargas coincida con el centro resistente lo más próximo posible, para evitar que exista el momento torsor que frente a un momento horizontal, una fuerza horizontal, haga girar la estructura, porque eso siempre es incrementar los esfuerzos. ¿Vale? Esto hay que intentar conseguirlo, lo más simétrico posible, lo más. Si puede ser exactamente simétrico, fijaos, esto de aquí no es perfectamente simétrico, pero al final el centro está en el centro de cargas. Por lo tanto, con paños, aunque no estén situados igual, consigues que si esto desaparece, aquí ya la cosa no funciona igual. Porque aquí lo tengo trabado en las dos direcciones, pero cuando esto sople así, esto va a girar. ¿Vale? Y luego el arriostramiento de las cubiertas. ¿Quién no ha oído en la televisión alguna vez que haya volado alguna cubierta ligera, ¿no? ¿Por qué pasa? Porque no están trabadas, porque no están ligadas al elemento base o al elemento de arriostramiento. Se han olvidado conectar la cubierta, la han dimensionado para la carga, pero han olvidado que cuando sople el viento la cubierta o puede volar, o puede deformarse, o puede... Eso es muy grave, o sea, muy grave. A veces el propio forjado es el arriostramiento de la propia cubierta. Cuando la cubierta no es tan ligera, sino que está compuesta, por ejemplo, no sé si os lo dije, me parece que sí en la primera clase, por un forjado tipo colaborante, que aquí se emplea muchísimo, no sé si en vuestros países se emplea tanto, pero este tipo de forjados, que está compuesto por una chapa agregada que no solamente es resistente, sino que es el propio encofrado, situada encima de la perfilería y conectada, esto, si lo vas conectando, consigues que al final este elemento de aquí, la chapa de compresión superior, sea el propio revestimiento de la cubierta. No es una cubierta tan ligera como podría ser la de chapa, pero sí que garantiza, aparte de que aguanta más a nivel de cargas, garantiza que la cubierta está trabada y que no está bien arreostrada, ¿de acuerdo? Es el propio elemento de arreostramiento. Lo que os digo aquí es que lo más habitual es poder disponer también en la cubierta paños en los extremos. Pero este esquema es incompleto, porque cuando el viento sopla en esta dirección está trabado, pero todas estas correas, cuando soplan en la otra dirección, están comprimidas. Por lo tanto, si yo aquí no puedo disponer otras diagonales, otras cruces en este otro vano, queda cojo. Lo ideal sería colocar esto de aquí, y además, lo veréis en la siguiente figura, es lo que os digo aquí, ¿veis? Si aquí hay una junta de dilatación, este tramo de cubierta es independiente de este y se debe analizar por separado, y lo ideal es disponer estos de aquí, pero no solamente esto, sino que cuando el viento sople en la otra dirección, además aquí me faltarían unas preciosas diagonales, y aquí también, ¿vale? Porque el mismo efecto tengo en una dirección que en la otra. Aquí os recuerdo las esbelteces para, nos dice, fijaos, con arriostramientos mediante triangulaciones en ambos extremos, las barras sometidas a compresión de los vanos a contraviento del plano horizontal deberían tener una esbeltez mecánica de inferior a 250. Si el arriostramiento se realiza por triangulación de los vanos extremos, no es necesario comprobar a pandeo las correas intermedias. ¿Por qué? Estas correas de aquí no las debo considerar a pandeo porque evito que estén sometidas a compresión debido al esfuerzo horizontal, que queda canalizado únicamente y absorbido por estos elementos. Sirve para aligerar muchísimo la estructura, porque al final la compresión yo la voy a observar con los elementos traccionados de estas diagonales y con la compresión que puedan asumir estas correas, pero no de todas. Al final son muchos kilos de acero, ¿de acuerdo? Aquí os recuerdo el 10% del axil del arriostramiento que os he dicho, y yo creo que no me estoy dejando nada de lo que os quería decir, más que lo que hay en la siguiente imagen. Fijaos, no solamente debo arriostrar este plano de cubiertas, sino que debo evitar que el plano de cubierta pueda volcar. Y para volcarlo tengo que girar el arriostramiento horizontal
a los planos dorsales. ¿A cuáles? Yo puedo trabar este de aquí, pero además debo tramar este de aquí y este de aquí, trabados, y en esta dirección lo mismo. Solamente triangulando estos de aquí ya es suficiente. Tengo que girar el arriostramiento para que al final evite el vuelco también, ¿vale? Esto es básico a la hora de plantear un esquema metálico, de estructura metálica con una cubierta ligera. Si me olvido de esto, ojo, porque la patología puede ser un desastre, ¿vale? Que salga volando o que se deforme excesivamente y al final fallen. Los perfiles, si se deforman mucho, no aguantan lo que deben aguantar, ¿vale? Entonces, en la práctica veréis que el primer ejercicio es dentro de la estructura que se plantea que deis opciones para reostrar la estructura. Es suficiente lo de los extremos, que este soporta las cargas. Que planteéis Y lo posibilidades. otro ya no. Otro esquema sería, por ejemplo, si tengo cerchas en una dirección, pues plantear algunas cerchas perpendiculares que unan una cercha con otra y que a la vez estén trianguladas. Imaginaos que esta cercha o esta son cerchas que se van repitiendo cada 6 metros, por decir algo. Pues imaginad que en el sentido transversal, en los tramos que veis en negrita o más oscuros, se plantean unas cerchas en la otra dirección. Pues esto también consigue la traba que necesito para evitar que vuelque las cerchas principales, ¿vale? Mecanismos hay muchos, pero al final se consigue lo mismo. Y ahora ya vuelvo al anexo de comprobación. A la comprobación del pilar compuesto, ¿vale? Os digo que vamos a estar un poco. Fijaos, me dice comprobar el pilar compuesto de esta figura. El esquema es este de aquí, que sería un pilar compuesto por dos UPNs orientadas así y separadas 30 centímetros. Hay prontuarios en un libro que ahora ya no se vende, por desgracia, pero no sé si se vende, pero cuesta muchísimo de encontrar, porque yo soy de gente que lo ha intentado comprar y no lo encuentra, que se llama Ensidesa, que nos da directamente prontuarios de perfiles compuestos, ¿vale? Con las distancias distintas, o sea, separados 300, separados 280, separados, ¿vale? Lo más habitual en el mercado. Entonces, el caso que os expongo aquí sería el compuesto, un pilar compuesto por dos UPNs, que no recuerdo qué son, 240, separadas 30 centímetros entre ellas y orientadas así, ¿de acuerdo? Este pilar está solicitado por estos esfuerzos. Axil de 80 toneladas, momento flector en esta dirección de 5 en el nodo superior y de 3 en el nodo inferior, ¿de acuerdo? Está riostrado. Os he dibujado el esquema del pilar incompleto, porque en realidad es un pilar de una planta central, donde imaginaos que este perfil continúa arriba y continúa abajo, ¿de acuerdo? Aquí me hubiera faltado dibujar esto y dibujar esto, ¿vale? O si continuara arriba y abajo. El caso es que en este punto de aquí está riostrado por IPs 300, bien orientadas, de esta longitud, y abajo por una IP de 300 y por una IP de 360 con esta longitud. ¿De acuerdo? Sé la condición de arriostramiento, pero además me dicen que en el plano de la figura en el que estoy viendo, la estructura es de pórtico traslacional, ¿vale? Es un pórtico traslacional el que yo tengo en esta dirección. Y en cambio en la perpendicular es un pórtico intraslacional y me dicen que la longitud de pandeo es de 3,5, ¿vale? Ya tengo directamente la longitud de pandeo en el plano transversal. ¿Cómo lo analizo ahora este pilar? Yo sé que tengo un eje material, que es el que pasa por el centro de gravedad de las piezas simples, que es este, y un eje libre. Y que la norma me dice que en esta dirección lo voy a comprobar como un pilar convencional y que en la otra dirección debo hacer todas aquellas consideraciones que antes hemos hecho. Pues vamos a hacerlo. Lo primero es saber las características mecánicas del perfil compuesto, que esto es lo que obtengo de la Ensidesa, por ejemplo, ¿vale? Existen prontuarios ya que me dan estas características. Si no, ¿qué debería hacer? Por Steiner o dibujármelas en el AutoCAD y comprobarlas con un programa de cálculo, ¿vale? ¿Qué voy a hacer? Plano perpendicular al eje material. El plano perpendicular al eje material es este de aquí, el superior, ¿vale? Lo voy a comprobar como un perfil convencional. ¿Qué hago?
busco la esbeltez reducida. Conozco la inercia en esa dirección porque directamente me la da el prontuario, que es esta de aquí. Busco la esbeltez reducida como la hallo en cualquier otro pilar. Raíz cuadrada del área por FID dividido por la carga crítica. La carga crítica, ¿qué vale? Pi al cuadrado por E y por I dividido por la longitud de pandeo al cuadrado. ¿Vale? Sustituyo, sé que en ese plano de allá, plano perpendicular a la figura, la estructura es intranslacional y la beta, y la longitud de pandeo me la han dado directamente, es de 3,5, la sustituyo aquí y tengo la carga, ¿vale? Carga crítica. Esbeltez reducida, sustituyo aquel valor aquí, la obtengo. La curva de pandeo, ¿por qué es la C? Por la misma tabla que hemos visto antes, pero en este caso ¿a dónde debo ir? No estoy trabajando con un perfil laminado, ni con un perfil laminado de este tipo reforzado, sino que estoy con una agrupación de perfiles, ¿vale? Vuelvo a considerar el acero que yo tenga, que es este de aquí, y qué plano estoy analizando. En este caso estoy analizando que el I o el Z, el Z, ¿no? Pero bueno, tanto para el Z como para el I, ya veis que es la curva C, en este caso, ¿vale? Por tanto, de aquí, de esta tabla, sé que la curva, perdón, es la C. Vale, pues como conozco la curva C y he hallado la esbeltez reducida, ya no vuelvo otra vez a la tabla, entraría en aquella gráfica o en aquella tabla, esbeltez reducida, curva de pandeo y hallo el factor chi, ¿vale? Para no perderme otra vez os recordáis, ¿no? La tabla y la gráfica que hemos ido antes. Pues ese chi sale de ahí. Voy a ir al plano perpendicular. En el plano perpendicular, ¿qué tengo que empezar a hacer? Un modelo de cálculo, como es un pilar bien empotrado, que está empotrado arriba y abajo, lo debo modelar con el ordenador, aplicar la carga que yo decida, en este caso he aplicado 1,2, como podría haber sido 1 tonelada metro lineal, da igual, con la longitud que tiene y modelada con todas las piezas que la componen. Perdón. A partir de aquí obtengo este valor. Lo he cargado con esta carga y se deforma de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Como conozco esta deformación y yo sé que es una barra bien potrada, conozco la fórmula teórica de deformación de una barra bien potrada, que es 1 partido por 384, QL a la cuarta partido por E y por la inercia equivalente que desconozco. Sustituyo aquí la deformación, la carga que he aplicado, la longitud que la conozco a la cuarta, y de aquí obtengo la inercia equivalente. ¿Vale? Este es el paso previo para saber qué inercia debo considerar en este plano del pilar compuesto. ¿Vale? Esto es un modelo de cálculo con ordenador. Esta es la deformada que he obtenido con la carga que he decidido y la condición del pilar que sé cuál es. Y a partir de esta deformación, con una fórmula teórica que yo conozco de un perfil bien empotrado, determino este factor. ¿Vale? Cuando ya conozco la inercia equivalente, ya puedo encontrar los coeficientes de distribución. Si recordáis, en el esquema había unas vigas que trabajaban... ¿Cómo es que hallo la deformación? Si es que... El programa. Con un programa el programa. Vale. O en EVA o el programa que tú quieras, te modelas este perfil compuesto, lo empotras en los dos extremos y aplicas la carga. Okay. Y directamente vas Ya, a deformaciones el dato. y tienes la deformada. Esto sí que con modelo de cálculo y la otra es una fórmula teórica de... ¿Vale? Vale. Cuando ya conozco la inercia equivalente, coeficientes de distribución. En el coeficiente de distribución superior e inferior, ¿qué interviene? Rigidez de pilares que inciden, que sería 2 veces la inercia equivalente que he encontrado, que es de 4.240, ¿ves? Este valor de aquí es el que yo ahora considero aquí. 2 veces ese valor dividido entre 5, que es la longitud del pilar, como si el pilar de arriba y el de abajo fueran iguales, en un nodo y en el de abajo, idénticos, ¿vale? Dividido por el mismo factor y más 2 veces la inercia IP de 300, que era la que incidía en el nodo superior, ¿vale? Dividida por su longitud. En el caso del nodo inferior, la diferencia está en que arriba y abajo tenemos los mismos pilares, con lo que este factor es el mismo aquí y aquí, pero si recordáis abajo, una viga era IP de 300 y la otra era IP 360, vale. Por eso este componente es distinto, ¿vale? Las longitudes sí son iguales, pero las inercias no.
obtengo el otro coeficiente de distribución y de aquí la beta, que podría hallarla igualmente por la gráfica o por la tabla, ¿vale? Longitud de pandeo, la inicial, 5 multiplicada por la beta. Ya la conozco, ahora sigo. Carga crítica. Interviene la inercia equivalente, que la conozco, y la longitud de pandeo, que la conozco también, por tanto la puedo hallar. Esbeltez reducida, que interviene el área por FI dividido por la carga crítica, que la conozco, por lo tanto la puedo encontrar. Curva de pandeo C, ya la hemos visto antes en el plano perpendicular de la tabla que os he dicho aquí, que puede ser otro número. Os insisto en esto porque a veces hay gente que me dice, ostras, no coincide. No coincide, pero sí que el esquema es el mismo, ¿vale? Entonces, chi de la tabla 6.3 o de la equivalente a partir de la curva de pandeo y de la esbeltez reducida que hemos encontrado antes. Ahora, ¿qué debo hacer? Aparte de todo esto, la norma, si recordáis, me obliga a considerar una deformación, un efecto del segundo orden, que es aplicarle una deformación impuesta además, ¿vale? Este perfil es más deformable de lo habitual, por su propia condición de montar, soldando, de que una pieza puede tener un defecto, de que no, todas estas cosas se van acumulando y al final se traducen en una excentricidad añadida, una imperfección inicial, una imperfección añadida. Deformación lateral, L partido por 500 multiplicado por 1 dividido entre 1 menos R. ¿Y cuánto vale R? No es el R de la traslacionalidad que vimos ayer, sino que es el factor que viene de la relación del axil de cálculo, axil mayorado, dividido por la carga crítica, que la hemos encontrado antes. Sustituyo y encuentro R. ¿Cuánto vale esta deformación? 5 partido por 5, que es la longitud, dividido por 500, sustituyo R aquí, y obtengo que es esta deformación. A partir de esta deformación que yo estoy considerando aquí, esta deformación me la hace calcular como si fuera una barra teórica articulada en los dos extremos. Pero en realidad, esta deformación, esta fórmula de deformación que corresponde a una barra biarticulada, que es la que me está condicionando la norma, esta deformación que yo quiero, a ver, ¿cómo os lo digo? La deformación que me hace imponer es la equivalente a una barra articulada. Conozco la deformación, debo encontrar la carga equivalente a esa imperfección o a esa deformación que yo impongo, ¿vale? A partir de un modelo de barra biarticulada. La determino, sustituyendo en la fórmula, y esta carga ahora la aplico a mi modelo de barra que está bien empotrada en los extremos. ¿Me estoy explicando? O sea, la norma te dice, aplica una deformación lateral extra derivado de un modelo biarticulado, ¿vale? Entonces yo aplico esta deformación en el modelo isostático biarticulado, obtengo la carga equivalente a esa deformación impuesta y luego voy y la aplico a mi estructura, que en mi caso está bien empotrada, ¿vale? Entonces, este esquema que veis aquí sería el factor de empotramiento teórico de un elemento bien empotrado. Este factor es el que me permite saber cómo al final esta carga se va a transformar en un momento negativo aquí, igual que aquí, y en un momento positivo aquí, ¿vale? El momento negativo de los dos extremos vale 1 menos 0,25, que es este factor de empotramiento, esto es teórico, de una barra empotrada, multiplicado por QL al cuadrado y dividido por 12. Lo mismo abajo, obtengo el valor de este momento flector de aquí y de este de aquí, y ahora me falta este de aquí, ¿verdad? Como yo sé que al final el sumatorio, la semisuma de los negativos más el positivo deben sumar el QL cuadrado partido por 8, pues de esta relación determino el positivo, que es este de aquí, ¿vale? De manera que al final lo que deduzco es que mi pilar en un origen tenía, si recordáis, un momento flector de 5 toneladas metro arriba y abajo de 3. ¿Recordáis que había un momento flector aplicado arriba y abajo? Además le tengo que sumar lo que se deduce de esta deformación impuesta, que es de 1,97 negativo y positivo. Al final, el pilar está solicitado por este momento flector. Lo que me está haciendo la norma es aquí incrementar el momento flector para decir que este pilar es más deformable de lo habitual y que por tanto puede pandear más, ¿vale? Ese momento de 5 y de 3 es el que en el esquema te digo que solicitan al pilar. viene Del modelo de cálculo. O sea, tú imagínate que esta estructura está modelada en todo un edificio y al final
los esfuerzos que tienes en este nodo y en este nodo son de 5 y de 3. Exacto. O sea, derivados de las cargas de la estructura es este, y los añadidos debido a la deformación lateral que acabo de imponer es de 1,97 negativo y 1,97 positivo. La suma de estos dos diagramas de momento flector es el que te da este esquema final. ¿Vale? Este es el inicial y este es el impuesto. ¿Vale? Y ahora sí que ya conozco los esfuerzos, puedo hacer la comprobación de cualquier otro pilar. La historia es que antes he tenido que hallar un momento adicional a sumar. ¿Vale? Entonces lo primero que hago es comprobar que la sección es suficiente. Sin tener en cuenta el pandeo, relaciono esfuerzos con capacidad y que no supere la unidad. Ya veis que da 0,81 inferior a 1, por lo tanto de momento vamos bien. Ahora vamos a comprobar tensionalmente a nivel de barra, que quiere decir comprobar que sea estable frente al pandeo. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta determinar? Los coeficientes K, igual que hemos hecho en la otra, en el caso de un pilar simple, ¿vale? Eso no lo puedo evitar. La esbeltez reducida en la dirección y Z están aquí. Sustituyo con el factor chi de pandeo en una dirección y en la otra y obtengo las Ks. Estas vienen de la tabla aquella que hemos visto antes, ¿vale? Estas fórmulas de aquí. K sub i y K sub z. Ya no vuelvo a la tabla para no hacerme pesada, pero estas fórmulas vienen de allá. ¿Vale? Sustituyo y conozco los valores K sub i, K sub z. C sub m. Ahora sí que voy a volver a aquella gráfica, porque C sub m en este caso vale otro valor. La fórmula. Fijaos, en este caso yo estaría no en un momento de extremo, sino que estaría en un tipo de extremos aquí, ¿vale? Tengo un momento de extremo, pero un diagrama con una fuerza lateral, que es la que yo he puesto, ¿vale? Es un esquema de este tipo. La fórmula de C sub m ya no es esta, sino que es esta de aquí o esta de aquí, en función de alfa. ¿Y alfa qué es? Os lo explica aquí, la relación de momentos, ¿vale? La relación, ¿lo veis aquí? M sub n y tridente por M sub h. Pues esta relación es la que me determina alfa. Ahora vamos allí, lo hacemos, y si estamos en alfa entre menos 1 y 0, cogemos esta fórmula de aquí. Si estamos en alfa entre 0 y 1, cogemos esta otra de aquí. ¿De acuerdo? El tridente alfa en nuestro caso ha dado 1. No, ha dado 1. No, ha dado 1,03 entre 6,97, que eran los momentos, menos 0,14, ¿vale? O sea, estoy entre 0, menos 1 y 0, ¿vale? He cogido la fórmula equivalente a alfa entre menos 1 y 0, ¿sí? Este factor C vale 0,21, pero como lo limita como mínimo a 0,4, el valor es 0,4, ¿vale? Ahora ya puedo hacer las dos comprobaciones habituales para cualquier pilar, en la dirección Z y en la dirección Y. Y al final, sustituyendo todos los componentes que hemos ido determinando, 0,77 en una dirección y 0,7 también en la otra dirección, por lo que el pilar es suficiente para soportar los esfuerzos, incluso con el pandeo considerado. ¿Vale? ¿Os habéis perdido en alguna parte de lo que...? El 0,4 es la limitación que te da en la gráfica anterior. Es que aquí mayor o igual a 0,4. O sea, si te da menor, 0,4. ¿Vale? Y si te da mayor, el que salga. ¿Sí? Más o menos ha quedado. Vale. ¿Qué más nos falta por hacer? Comprobar el cordón, ¿no? Sabemos que en el cordón además hay que añadir esa imperfección añadida que nos dice que depende de la curva de pandeo y que sale de esta tabla. Es decir, para comprobar el cordón debo ir a la tabla 5.8 o a equivalente, que es esta. Es esta de aquí.
vamos, aquí que me dice, si el análisis que yo estoy haciendo global es elástico, para la curva de pandeo C considera esta deformación de aquí. Si yo fuera a un análisis global plástico, que no es el caso, cogería una deformación de 1 partido por 150. ¿Vale? Vale, pues a la hora de comprobar el cordón, está aquí, consideraré esta imperfección de L partido por 200 y ¿qué empiezo haciendo? Compruebo la carga crítica del cordón, ¿vale? Que vale pi al cuadrado por E y por I en la dirección Z dividido por la longitud del pandeo al cuadrado. ¿Cuánto valen estas componentes? Esta inercia sub Z es la del cordón. La tenéis en el enunciado en las características resistentes del cordón, no de la pieza general. Ahora estoy comprobando el cordón. Esta de aquí es la longitud inicial. El cordón, si recordáis, me dice que lo considere como una barra biarticulada. Por lo tanto, su longitud de pandeo es igual a la longitud inicial. ¿Vale? Pero ¿cuánto vale esa longitud? Si el pilar total vale 5 metros y lo he dividido en 6 tramos, pues cada tramo de cordón vale 5 dividido entre 6. Por eso aquí considero esta longitud. ¿Vale? Si considerara los 5 metros, todo sería mucho más desfavorable a lo que en realidad es. ¿Vale? Entonces, encuentro la carga crítica, carga del cordón. ¿Qué es exactamente el cordón? No me ha quedado claro. El cordón es cada uno de estos perfiles principales que componen la pieza. Ah, ok. Sería esta UPN y esta otra. Ah, vale. Pero analizas cada uno de los tramos que quedan arriostrados, es decir, analizas este tramito de aquí, Ah, ok. como si fuera un elemento biarticulado en sus extremos. ¿Vale? Gracias. De nada. Entonces, aquí. ¿Qué carga solicita este cordón? Yo tengo un axil total que debe soportar el perfil global, ¿vale? Que vale lo que valga. En este caso son 80 toneladas. Dividido entre 2. ¿Por qué? Porque la mitad del axil se lo va a llevar un perfil UPN y la otra mitad se la va a llevar el otro. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo en eso? O sea, si este pilar global está solicitada por 80 toneladas y esto es simétrico, 40 toneladas se lo llevará este perfil y 40 se la llevará el esta. Y en realidad el axil es constante, por lo tanto cada uno de estos tramos está solicitado por 40 toneladas. Esto se ve, ¿no? Entonces, este es el primer esfuerzo que solicita la pieza. Y además le tengo que añadir, si la pieza tiene un momento flector y esto está dividido, esta distancia, que no son los 30 centímetros, sino que además le tengo que añadir la distancia al centro de gravedad de cada cordón, ¿vale? Que es un poquito más, 0,34. Si yo descompongo este momento flector en este brazo de palanca, obtengo un esfuerzo de compresión que penaliza a uno de los lados, ¿no? Por lo tanto, voy a comprobar el cordón más solicitado. El que viene derivado del momento flector es esta componente de aquí de axil, ¿vale? Le sumo el axil general más la componente de axil derivada del momento flector. Pero además me dice que yo debo penalizar a la pieza por este valor de imperfección, que además ese valor de imperfección, si recordáis, tiene que estar multiplicado por R. ¿Recordáis? Ha dicho, debéis penalizar el cordón por una imperfección que viene de la tabla, que es el L partido por 200, amplificada por R. R sabemos que vale N sub D dividido por la carga crítica. ¿Cuál es N sub D? El axil mayorado, ¿vale? Y dividido por la carga crítica que la he determinado antes. Perdón. Obtengo R, ahora voy a hallar la imperfección. ¿Cuánto vale la longitud? 500, que es la altura total, dividido entre 6 tramos y dividido por 200, ¿vale? Multiplicado por R para amplificarlo. Entonces, el esfuerzo del cordón al final, fijaos que es, si me están haciendo añadir esta excentricidad, tendré el axil que lo solicita más un momento flector que vendrá de multiplicar el axil por la excentricidad que le aplico a la carga. Si yo descentro la carga, este descentramiento lo que provoca es un momento flector, ¿no? Es el efecto del pandeo, por ejemplo. Una carga con una posibilidad de excentricidad inicial más la excentricidad que provoca el pandeo, al final es un momento flector, ¿no? De hecho, es un momento flector en esta dirección. Este momento flector
precisamente esto, una excentricidad aplicada a la carga axial, ¿vale? De manera que al final, la comprobación que yo hago en la pieza es de resistencia de sección, donde habrá un axil, que es este de aquí, 60,5, dividido por su capacidad, más 0 en una dirección, pero más un momento flector en la dirección que debo considerar. Dime. ¿Puedo volver un momento al valor de la imperfección? O sea, Sí. entiendo el 1,12, pero el 500... El 500 es la longitud. Ajá. Esto es 500. porque cada cordón, el pilar está dividido en 6 tramos y al final es la longitud de 5 metros transformada a centímetros entre 6 Y tramos. 200 es por lo de la... Y 200 es porque he encontrado este valor de excentricidad en aquella tabla donde si es curva de C, la excentricidad es esta. Es un poco pesado, porque, o sea, para vosotros Es que es es muy seguirme, fácil. pero para mí, que voy, Lo que pasa es que a veces es digo, muy ostras, si pudiera decir, mira de esto y de aquí, pero no. Para mí es muy fácil perder el hilo. Entonces, Es fácil perder el hilo, sí, pero... Pero usted dice que casi no se usan este tipo de... Porque me lo explican. Pero casi no se usan en nuevas construcciones, pero existen, ¿eh? Sí pasa. Existen Sí, porque sí. yo he tenido que comprobarlas y cuando se arriostran pilares, cuando se refuerzan pilares existentes, también debes hacer esta comprobación. Lo que preguntaba vuestro compañero en un perfil de refuerzo, imagínate que tú estás haciendo una propuesta de reforma de un edificio con pilares cerámicos, como decía él, o pilares de hormigón que al final no aguantan la carga que deben soportar ahora. Lo tienes que empresillar. Este empresillado lo vas a comprobar con un perfil compuesto. O sea que, no, cuando me refiero a que no lo empleas para obra nueva. Claro, Pero sí que obviamente. lo empleas para rehabilitación o Ujú. compruebas cuando hay una rehabilitación existente o un pilar existente. Todo esto de aquí lo explico porque yo lo he empleado. Lo uso cada día para... El 1.12 ¿de dónde sale? Pero También está existe, haciendo existe. Sí, sí. Rafa, perdón, el 1.2 lo puedes repetir. El 1.12 ¿Es el R? este de aquí, que lo que te dice la norma es que apliques una imperfección, una deformación, pero además amplificada por un factor R. Exacto. Y este R vale Como da 0.2. R super D dividido entre Ah, se la amplifica el 100%. No. Exacto. O sea, Ok. si lo amplificas, quiere decir que R Ujú. por ¿vale? Sí, sí. Añadido. Quiere decir, Sí, 1 ya más entiende, para 0,12, poder mayorarlo. Exacto, para poderlo mayorar. Ujú. Sí. ¿Vale? Ujú. Entonces, haríamos las comprobaciones de sección, de resistencia de sección, con el momento y el axil que solicitan a la pieza. Y fijaos que al final llegamos a la conclusión de que no funciona el cordón. O sea, funciona el perfil global y no funciona el cordón. Vaya tú. Pues tengo que cambiarlo. Y volver a... Tengo que cambiarlo o arriostrarlo más, en más tramos, para que la longitud de pandeo sea menor. Tengo que hacer algo, porque el pilar compuesto funciona globalmente, pero luego el cordón falla localmente. Por lo tanto, ¿Y es mejor hacer cambiarlo o arriesgarlo? yo soy falla de poco, a veces lo que digo es añado pero claro, también valoro, porque si añadir Unos costos. arriostramientos al final encarecen mucho, Ajá. valoro el peso del perfil global al peso de los, ¿sabes? A veces hago una cosa u otra. Sí. Las dos opciones están bien. Puedes decir, subo un grado, seguramente ya no me fallará. O Depende sea, puedes- también de la diferencia que haya. Claro, si falla de muy poco o falla de mucho, en este caso, fíjate, está fallando 1,02, Muy poco. ¿vale? Pero es que ni siquiera le he aplicado el pandeo. Sí, no. O sea, claro, si ya me paro aquí ya cambio el perfil antes de considerar el pandeo, no vale la pena perder el tiempo, pero quiero decir, ahora aquí debería cambiar el perfil y luego comprobar la estabilidad, que ya no lo hago, ¿vale? Para no haceros más pesado de lo que toca. Además de comprobar el cordón, debo calcular el elemento de unión, la presilla o la celosía, ¿vale? Y me dice que el esfuerzo importante de comprobación, aparte de que está derivado del cálculo, que fijaos cómo lo comprobamos, 5 más 3, ¿qué es? Momento flector arriba y momento flector abajo, de 5 toneladas y de 3 toneladas, dividido entre 5. ¿Qué es 5? La longitud. Si yo tengo un pilar solicitado con un flector así, aquí de 3 y aquí de 5, para determinar el cortante que hay aquí y el cortante que hay aquí, sumatorio de estos momentos y dividido por la longitud, que es 5. Y eso es igual a este cortante, ¿vale? Es este valor que tenéis de aquí. 5 más 3 dividido entre 5 es el cortante que viene derivado de la solicitación de flexión de la pieza. Y este 1,5 es para mayorarlo, ¿vale? Y aparte le tengo que añadir al de cálculo
un valor debido a la imperfección. V sub d 2 igual a n sub d dividido por 150 por 1 dividido entre 1 menos r. Esta es la fórmula de la imperfección que me hace considerar en el elemento de arriostramiento, ¿vale? El axil lo conozco por mayor O dividido por 1,5 por 150, perdón, y multiplicado por R, que lo conozco, que lo he calculado ya no sé dónde. Arriba. Arriba. Pero más arriba. Más arriba. Sí, porque el otro es Muy punto arriba, 12. arriba, Abajo, uno. sí, Abajo se puede. Qué bueno. Mira que se escribiera abajo. Buena aclaración. Ahí, está R, aquí, 0,12. No es porque aquí he cogido 0,13. Ya debería estar con una menopea. Bueno, en el caso que sería 0, ¿vale? 0,13. ¿Vale? Sustituyo aquí R y demás. Y obtengo el No, que sí, era la cortante misma añadido R. al cortante de cálculo, ¿vale? Y todo esto al final sería el cortante que solicitaría a la diagonal o a la celosía o a la que, ¿vale? Y hasta aquí la comprobación. Pero quiere decir que tenéis que empezar por lo grande, que es el pilar compuesto, acabando por el cordón y por el elemento de empresillado.